Egunon, jaun Andreok. Zorionak deia egunkariari eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Hasteko, bidezkoa da aitortzea deiak azken 40 urte hauetan izan duen jardunbidea Euskal Autogobernuaren ispilu eta motor gisa. Deia izan da gure herriaren aurrerapausoak islatu dituen ispilua. Euskal Autogobernua hazten lagundu duen komunikabide inplikatua izan da. Informatzeko, aztertzeko, kritika egiteko, eragina sortzeko eta iritzia emateko den tribuna honetatik, deia autogobernuaren dinamizatzaile izan da. Gure herriaren hazkundean lagundu du. Vivimos un momento de cambio en el ámbito político e institucional, también en los medios de comunicación. Por eso agradezco la oportunidad de compartir esta mirada hacia el futuro con la que Deia ha querido conmemorar estos 40 años de periodismo vasco en primera línea. Voy a iniciar mi intervención enmarcando los 15 objetivos de país que centran el compromiso de nuestro Gobierno en la mirada hacia el futuro. Nuestros 15 objetivos de país son reducir el paro por debajo del 10%, 20.000 jóvenes con una primera experiencia laboral, alcanzar el 25% del Producto Interior Bruto industrial y el 125% del Producto Interior Bruto per cápita de la Unión Europea, propiciar 100 proyectos estratégicos de innovación, reducir un 20% la emisión de gases de efecto invernadero, cumplir el compromiso europeo de déficit público, liderar los índices de transparencia internacional, aumentar un año la esperanza de vida saludable, situar las tasas de abandono escolar por debajo del 8%, lograr que el 75% de la población menor de 25 años domine el euskera, reducir un 20% la tasa de pobreza, aumentar la natalidad, situar a Euskadi entre los 4 primeros países europeos en igualdad de género, cerrar de forma definitiva y ordenada la etapa de violencia y terrorismo, y actualizar el autogobierno y alcanzar un nuevo estatus político para el futuro de Euskadi, desarrollar nuestro autogobierno, nuestros 15 objetivos de país. Estructuro mi intervención en 3 ámbitos: economía, convivencia y autogobierno. Primer ámbito: reactivación económica y generación de oportunidades de empleo. Estos 40 últimos años hemos conocido, y Deia nos ha dado cuenta, de al menos 3 crisis económicas de gran impacto. Los primeros 80 sufrimos la crisis de los sectores industriales tradicionales de siderurgia y construcción naval. Recordamos aquella dura reconversión y sus graves consecuencias con cierres de empresas, altas tasas de desempleo y pérdida de competitividad. Recordamos también el Plan 3R, como símbolo de un esfuerzo institucional por abrir un nuevo futuro económico y empresarial para Euskadi, los primeros 80. Una segunda crisis, vinculada a la apertura al exterior y la coyuntura internacional, se inició a principios de los años 90. También se acertó a reaccionar con un espíritu de transformación y modernización. Recordamos el Plan Euskadi Europa 93 y coincidimos en afirmar que este Museo Guggenheim, en el que nos hemos reunido, simboliza la capacidad de transformación y búsqueda de nuevas oportunidades que nuestro país ha demostrado. La tercera crisis ha tenido un carácter global, afectando con especial profundidad e intensidad al conjunto de la economía mundial. Tuvo un origen financiero internacional en el año 2008 y casi 10 años después, todavía no hemos sido capaces de superar sus consecuencias. Esta es la razón por la que desde finales de 2012, en que fui elegido lehendakari, la economía, con mayúsculas, la reactivación económica y la generación de oportunidades de empleo conforman la prioridad del Gobierno vasco.
Hoy podemos decir que desde el primer trimestre de 2013, Euskadi presenta una evolución positiva. Hemos dejado atrás la recesión y el Producto Interior Bruto crece de forma sostenida, en este momento al 3%. Hemos recuperado ya los niveles de producción y riqueza de 2008, no así los niveles de empleo. Efectivamente, hemos avanzado y desde 2013 contamos con 65.000 personas más cotizando a la Seguridad Social. Todavía no hemos recuperado todos los empleos perdidos durante la crisis y esta es nuestra prioridad, reducir el paro por debajo del 10% esta legislatura. Afrontamos esta crisis con una visión hacia el futuro. Nos corresponde garantizar la transformación económica de Euskadi y un crecimiento sostenible con visión de medio plazo. Sabemos además que los países más competitivos son los que tienen un mayor nivel de desarrollo e igualdad social. No hay estado avanzado de bienestar sin una economía fuerte que lo sustente. Nuestro modelo es el desarrollo humano sostenible. Es una actualización del modelo de crecimiento, generación de oportunidades de empleo, compromiso con las personas y garantía de cohesión social que se ha aplicado en Euskadi durante las últimas décadas. Desarrollo humano sostenible. Este modelo se alinea con la Estrategia 2020 de la Unión Europea, que promueve un crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente. También se alinea con la Agenda de Naciones Unidas, que comprende los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el inicio de esta legislatura hemos presentado, además de los 15 objetivos a los que he hecho referencia, los 15 planes estratégicos que enmarcan la visión y acción del Gobierno vasco hacia el futuro. Estos planes se encuadran en los 5 ámbitos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Personas que integra los planes de salud, formación profesional, universidad, euskera, servicios sociales e igualdad de mujeres y hombres. Personas y prosperidad, con los planes de ciencia, tecnología e innovación, empleo, gobernanza e innovación pública, turismo, comercio y consumo. Personas, prosperidad, planeta, con el programa Marco Medioambiental. Paz, con el Plan de Convivencia y Derechos Humanos y el Plan General de Seguridad Pública de Euskadi. Personas, prosperidad, planeta, paz y partenariado con la Estrategia de Internacionalización Euskadi Basque Country 2020. Esta visión estratégica compromete a todo el Gobierno y se encuentra en marcha. Realizo también un apunte sobre la forma de gobernar y la aplicación a nuestro modelo de los valores y principios básicos de realismo y cercanía a los problemas y necesidades de la ciudadanía, estabilidad política e institucional para favorecer el crecimiento y el empleo, consenso institucional, concertación y colaboración o auzolana. Nuestro modelo se basa en el apoyo a la economía real a través del Plan 4I, inversión, innovación, internacionalización e industria. Estas son las claves que van a reforzar la competitividad del tejido económico y empresarial vasco con una visión a medio plazo. Contamos con un plan de industrialización, Basque Industry 4.0, y nuestro objetivo es que la industria alcance el 25% del Producto Interior Bruto en 2020. Sabemos que la innovación es la llave del desarrollo futuro y hemos comprometido un crecimiento anual del 5% del presupuesto público. Estamos recuperando la inversión pública y tendrá un crecimiento del 7,4% en el próximo ejercicio. Nazioartekotzea gure herriaren erronketako bat da. Horrekin batera, hezkuntza, erronka demografikoa eta gazteria, berrikuntza eta digitalizazioaren aldeko apustua. Lau herri erronka hauen artean nazioartekotzea nabarmenduko dut. Euskadi Basque Country 2020 estrategia aurkeztuko dugu eginkizun hauekin. Euroeskualdaren proiektua, euskararen lurraldearen topagune gisa,
Europar Batasunaren etorkizunari buruzko euskal ikuspegia, Euskadiren presentzia propioa munduko 76 herrialdetan, nazioarteko 75 saretan parte hartzea eta Euskadiren 7 bazkide estrategikoen sarea. Hau da, krisiari erantzuteko eta lehiakortasun esparru globalari egokitzeko garatzen ari garen eredu propioa. Lehenengoa beraz, suspertze ekonomikoa eta enplegu aukerak sortzea. Bigarren esparrua, bizikidetza. 6 urte igaro dira, etak armei behin betiko uzten ziela iragartzeko alde bakarreko adierazpena egin zuenetik. Aro berri bat ireki zen eta erakundei dagokigu indarkeria etapa hori behin betiko eta modu ordenatuan ixtea. Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu du erantzunkizun hori eta bidezkoa da nabarmentzea 2013-2016ko bake eta bizikidetza planaren esparruan lortutakoa. Etaren terrorismoa behin betiko amaitzea eta armagabetzea, alde bakarrekoa eta atzera bueltarik gabekoa, autokritika adierazpena eta biktima guztiekiko elkartasun ekintza bateratuak, adostasunak memoria politiken arloan eta gogora institutua sortzea, bizikidetza normalizatua finkatzea elkarteen, unibertsitatearen, komunikabideen eta oro har gizarte zibilaren implikazioarekin. La tarea no ha finalizado y hemos encuadrado las prioridades pendientes en el nuevo Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020. Reconocimiento del daño injusto causado, políticas públicas de verdad, justicia y reparación y de solidaridad con todas las víctimas, una nueva política penitenciaria y de reinserción, desaparición de ETA de forma unilateral, efectiva y definitiva, y muy especialmente respuesta a los retos emergentes de la convivencia, personas refugiadas, migraciones, convivencia intercultural o terrorismo internacional. Así, nuestro plan contempla iniciativas de gestión positiva de la diversidad, promoción de la solidaridad, educación, divulgación y fomento de la participación para una nueva cultura de convivencia y derechos humanos en Euskadi. Nueva cultura de convivencia y derechos humanos en Euskadi. Nuestra misión es seguir trabajando juntos para reforzar una cultura de paz en Euskadi, asentar la convivencia basada en el respeto a los derechos humanos y el pluralismo, y elevar a categoría de valor compartido la determinación de vivir juntos y en paz. Concluyo este apartado dejando constancia de mi reconocimiento a la labor de Deia en su defensa radical y permanente de los valores éticos y democráticos en Euskadi. Primer ámbito, reactivación económica y generación de oportunidades de empleo. Segundo ámbito, convivencia. Tercer ámbito, una mirada hacia el futuro del autogobierno vasco. El futuro se construye conociendo y reconociendo el pasado. Deia ha jugado un papel fundamental en el reconocimiento del camino recorrido en el proceso de construcción nacional y social de Euskadi, manteniendo viva esta llama, gure lurraren Deia. Ha sido un medio clave como hilo conductor o nexo de unión en la comunicación entre nuestra historia y los derechos históricos vascos, con la visión de futuro de un país que debió emprender su institucionalización desde cero, en el inicio de la etapa democrática, desde cero. No cabe duda de que la aprobación del Estatuto de Gernika, la puesta en marcha del Gobierno y las instituciones vascas suponen el hito principal de este periodo. Esta etapa no se ha cerrado, porque debemos seguir perseverando para lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto, el autogobierno formal y legalmente reconocido a Euskadi pendiente de materialización. El Gobierno vasco trabaja en esta prioridad sin renuncia de ningún tipo. Ahora bien, somos conscientes de que en esta mirada hacia el futuro del autogobierno nos encontramos en un punto de inflexión que viene dado por una triple coincidencia.
la etapa de paz en Euskadi, que facilita un encuentro de todas las familias políticas en igualdad de condiciones en la definición del futuro de nuestro país. La realidad de la Unión Europea y el avance producido en su proceso de integración institucional, social, económico y político. Y la crisis del modelo de Estado, el denominado café para todos, que se ha agudizado con la incapacidad de ofrecer una salida acordada a la voluntad social mayoritaria expresada en Cataluña y la subsiguiente aplicación del artículo 155, que cuestiona la capacidad política del autogobierno y supone la supeditación de la Generalitat a los designios del Gobierno español. En este nuevo escenario, asumimos el reto de actualizar el autogobierno con la ambición de dar continuidad al crecimiento de Euskadi como nación. Hemos planteado el objetivo de lograr un nuevo marco jurídico político para Euskadi asentado sobre 4 conceptos. Reconocer la nación, analizar el reconocimiento de Euskadi como nación, como comunidad nacional, incorporar la consideración de los derechos históricos como poder constituyente, esto es, la singularidad del autogobierno vasco. Reconocer la nación. Más autogobierno, completar el estatuto y actualizar su contenido, esto es, dar cumplimiento íntegro al autogobierno reconocido, ofrecer vías de ampliación del quantum de autogobierno y avanzar hacia un nuevo estatus de relación con el Estado. Reconocer la nación, más autogobierno, mejor autogobierno, asentar el concepto de bilateralidad y su aplicación efectiva, con garantías de cumplimiento de lo acordado, articular una nueva división territorial del Poder Judicial, institucionalizar las relaciones en el territorio del euskera. Reconocimiento, autogobierno, Euskadi nación en Europa. Ubicar la cuestión del autogobierno vasco en el ámbito político de la Unión Europea. Posibilitar la proyección exterior y la capacidad de Euskadi para intervenir en los asuntos europeos e internacionales. Disponer de una precisa capacidad de decisión en el ámbito del Estado, la Unión Europea y la acción exterior internacional. Planteamos la vía vasca, pacto y democracia. La reciente aprobación de la modificación de las leyes de concierto, de la ley quinquenal de cupo, ejemplifica el valor de la vía vasca y la bilateralidad. Ante las injustificadas críticas y la demagogia que se ha utilizado contra nuestro sistema concertado, quiero dejar constancia de 2 ideas básicas. Euskadi asume un riesgo unilateral y se financia con sus propios recursos. Nadie nos regala nada y no pedimos dinero al Estado. Al contrario, Euskadi ha sido y sigue siendo una comunidad solidaria. Euskadi contribuye a los gastos del Estado por encima de lo que nos corresponde por población o riqueza y aportamos, además, al Fondo de Compensación Interterritorial. La vía vasca que ejemplifica el concierto significa asumir la singularidad de Euskadi, nuestra realidad nacional, asentar las relaciones desde el reconocimiento y respeto mutuo, aceptar la eficacia del modelo al servicio de la estabilidad y el bienestar de la ciudadanía y poner en valor la bilateralidad con garantías de cumplimiento de lo acordado. Euskadi va a mantener este espíritu de responsabilidad, riesgo unilateral y solidaridad del concierto económico. Vamos a seguir trabajando para mejorar el sistema y tratar de extenderlo desde la experiencia concertada positiva al ámbito de relación política, esto es, el concierto político. Se trata de demostrar que nuestro desarrollo orgánico como nación, como pueblo vasco, es un derecho nuestro y un deber del Estado, que ha de suponer la base de un nuevo concierto político de gran potencialidad competencial, basado en la confianza recíproca y el respeto a la mayoritaria demanda social y política de mayores cotas de autogobierno. La mirada del autogobierno vasco hacia el futuro incorpora una propuesta
que permita dar respuesta a la crisis del modelo autonómico y asiente la realidad plurinacional del Estado. Vivimos una realidad diversa, heterogénea y compleja. Solo es posible avanzar desde el compromiso de una democracia de consenso, donde mayorías y minorías participen en la elaboración de las políticas del Estado y permitan una profundización democrática, no confundiendo lealtad con sumisión, ni colaboración con renuncia, reconociendo de forma explícita la realidad plurinacional del Estado. En esta línea, un grupo de profesores de Derecho Constitucional y Administrativo han realizado una aportación para sugerir la viabilidad de una reforma que permita encauzar la crisis territorial, no solo en relación a Cataluña, también a Euskadi. Afirman que este proceso de reformas del modelo territorial debe partir del reconocimiento de la singularidad, esto es, las características específicas de algunas comunidades que se han conservado a lo largo de la historia. Es el caso de la lengua propia o el derecho civil en Cataluña o en otras comunidades como Euskadi, o el sistema de concierto y convenio económico en el País Vasco y Navarra. Plantean asumir estas singularidades y avanzar en el reconocimiento de la participación autonómica en las decisiones del Estado. Destacan dos ámbitos: el ejercicio de competencias estatales a través de una comisión bilateral, y la designación de integrantes de órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Considero que, tal y como ya plantea la Declaración de Barcelona de 1998, la salida al laberinto territorial se encuentra en el horizonte confederal. Esta puede ser una fórmula que garantice un punto de encuentro en el que convivir desde los distintos sentimientos nacionales y los diferentes conceptos de soberanía que coexisten. Euskal Bidean aurrera egitea posiblea da. Euskal Bideak eraikuntza nazionalaren eta sozialaren zidorrak jorratzea eskatzen du, eskubide historikoen elementu legitimatzailea oinarri hartuta. Eskubide historikoak gure berme juridikoa eta politikoa dira. Autogobernuaren aldeko edozein itunek errespetatuko ditu Gernikako estatutuaren xedapen gehigarri bakarrean aldarrikatzen diren eskubide besteren ezinak. Autogobernuaren eredua identitate ezberdinen arteko adostasunean eta bizikidetzan oinarritzen da, elkar errespetatzean eta aitortzean. Eredu hori errealitate plurinazional batean aplikatzekoa da. Adostutako ikuspegi eraikitzailea lagun, subiranotasuna beste era batera banatzea planteatzen du, burujabetza partekatuaren Europako kontzeptutik abiatuta. Euskal autogobernuaren etorkizuna hitz egiten dugunean, Europako etorkizunaz ari gara. Nuestro futuro es Europa. Creo en un modelo de Europa como federación de naciones, en el sentido planteado por José Antonio Aguirre y Francisco Javier de Landaburu. Queremos avanzar desde el reconocimiento a quienes nos antecedieron en el proceso de construcción nacional y social de nuestro país, de institucionalización de Euskadi en el marco de una Europa construida desde la suma de voluntades de los pueblos, naciones que la conforman. Así se lo he planteado al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Una Europa de gobernanza multinivel, basada en el principio de subsidiariedad, que permita un reparto de competencias y soberanía. Una Europa capaz de integrar los elementos positivos de los modelos confederal y federal. La clave de la construcción de un proyecto común es que el protagonismo político y decisorio se comparta con las naciones sin Estado, que somos Europa. He planteado la conveniencia de una directiva de claridad que permita habilitar cauces legales para que las comunidades políticas que mediante decisión expresa de sus instituciones parlamentarias quieran consultar a la ciudadanía sobre su futuro,
puedan hacerlo. Termino. Tras 5 años liderando 2 gobiernos, considero que vamos por el buen camino. La recuperación económica se está consolidando. Incluso en los años más duros de la crisis hemos sido capaces de garantizar la protección social y los servicios esenciales para las personas. Nuestro tejido industrial está demostrando capacidad de competir en el exterior. Las bases de nuestro futuro económico son la innovación y los nuevos sectores. La especialización inteligente es clave de crecimiento sostenible y empleos de calidad. Y disfrutamos de un escenario de paz y estabilidad desconocido estos pasados 40 años. Es el escenario propicio para lograr nuestros objetivos y que en 2020 Euskadi se encuentre entre los 3 primeros países del mundo en el índice de desarrollo humano. Contemos con una cultura de convivencia y derechos humanos reconocida y pactemos un nuevo estatus que reconozca a la nación vasca, actualice el autogobierno y garantice la bilateralidad y la presencia propia de Euskadi en Europa y en el mundo. Aukera paregabea daukagu auzolanean aritzeko, eta gure lurraren deia erantzunez, eta deiari erantzunez, Euskadi eraikitzen aurrera egitea eta egiten jarraitzeko. Aukera honen aurrean, ni ilusio biziz, gogotsu eta itxaropentsu nago. Eskerrik asko. Bueno, un amplio dibujo de situación, de pasado, de presente y de futuro, con retos y también con una descripción de herramientas interesantes, ¿no? Me gusta especialmente haber escuchado que la reflexión económica de país, en la que normalmente los debates son numéricos, terminara en cierto modo enfocándolo al ámbito del desarrollo humano. Esa expectativa de alcanzar uno de los 3 primeros puestos del índice de desarrollo humano para el año 2020, entiendo que hace prácticamente 5, 6, 7 años, con la situación económica en la que estábamos, estaba muy lejos de ser factible. Nos hemos transformado tanto como para realmente considerar que, al margen de los riesgos de la propia economía, estamos en disposición de llegar a ese objetivo en un plazo tan corto, porque tendemos normalmente a poner unos plazos muy largos. El reto, Lehendakari, que pones y que nos pones es importante, porque el plazo sobre todo es relativamente corto. ¿Qué mimbres tenemos para llegar a ese éxito? Ciertamente, yo recuerdo que comenzaba mi andadura en la anterior legislatura, a finales del año 2012, haciendo un mensaje de final de año, principio de año 2013, diciendo que íbamos a sufrir 2 años todavía muy duros, el año 2013 y 2014. Lo que nos ha de caracterizar es, como decía antes, la responsabilidad en cuanto a ser cercanos a las necesidades de la sociedad y, por lo tanto, atender a los problemas que en ella se acometen o suceden. En aquel momento ya dibujábamos lo que era el planteamiento de modelo de desarrollo humano sostenible. Hablábamos de desarrollo humano, ahora hablábamos de crecimiento inteligente o desarrollo inteligente y fusionábamos posteriormente lo que era el desarrollo humano con el crecimiento inteligente en un concepto que yo he definido como el desarrollo humano sostenible. Hasta el momento, Euskadi se mantiene en tamaño y en lo que pueda ser su parangón con lo que son Estados-nación o con lo que pueda ser una estructura de gobiernos estatales internacionales en el concierto mundial globalizado, en los primeros puestos, en los 5 primeros puestos de lo que es el desarrollo humano sostenible. Asimismo también en lo que es igualdad. Pero esto nos lleva a que, siendo muy conscientes de la dificultad de mantenernos en esas posiciones, por lo que es nuestro tamaño, por lo que son las afecciones de una población envejecida, de lo que es nuestra tasa de crecimiento negativo en cuanto a demografía. Siendo conscientes de todas las dificultades, sin embargo, el reto tiene que ser intentar ser punta de lanza, ser líderes también y mostrarnos, como lo he dicho también, en el ámbito de transparencia
o en el ámbito de la excelencia. Yo creo que esto es el reto que nosotros como país tenemos de intentar siempre equipararnos con los que son líderes, por mucho que sean en tamaño y en otro tipo de características, pues nos quintuplican o nos multiplican a la enésima potencia, ¿no? Creo que estamos asentando ese concepto de desarrollo humano sostenible, fundamentado en los 15 planes estratégicos a los que he hecho mención, alineados también con lo que son los 5 grandes ejes de actuación de la Agenda de Naciones Unidas 2030, y esto es algo que me van a escuchar permanentemente. Nuestra alineación con los programas de la Unión Europea, nuestra alineación con los programas de la Agenda de Naciones Unidas 2030, y esto es lo que nos ha de llevar desde esa consideración de que nuestros retos están en ser líderes en la medida de lo posible, en base a nuestro tamaño, en base a nuestras circunstancias, pues lo podemos conseguir. Estoy convencido de que los 15 planes estratégicos que conforman ese mapa de desarrollo humano sostenible van a ir calando poco a poco en el conjunto de la sociedad vasca. Describías, Lehendakari, en torno a esos ejes y esas herramientas, una posibilidad de profundizar en el autogobierno, tanto en el ámbito económico, social, en la relación con el Estado, incluso en el ámbito de la identidad cultural y social del país y política. Y uno de los emblemas que todos reconocemos muy fácilmente es el ámbito de la bilateralidad. Esa bilateralidad todos la reconocemos en la existencia de herramientas en estos momentos, como puede ser la comisión mixta del cupo del concierto. ¿De qué manera entiendes que esa bilateralidad política entre Euskadi y el Estado se puede institucionalizar más allá de las estructuras que ya hay ahora mismo? Es decir, ¿tendríamos margen o es factible el definir comisiones mixtas de esa misma naturaleza para ámbitos de naturaleza política, para decisiones de ámbito social, de ámbito económico que trasciendan la propia relación de financiación? ¿Y qué efectos entiendes que debería percibir el ciudadano de esa línea de trabajo? Bueno, es una pregunta que daría para hablar durante horas, pero intentaré resumir lo que es mi posición o mi reflexión. Y bueno, estamos en un momento en el que se está poniendo sobre la mesa la conveniencia o necesidad de la reforma de la Constitución española, cuál es la posición que nosotros pudiéramos tener ante una reforma de la Constitución española que, digo, porque todavía hoy parece que está en duda cuál fue la historia de Euskadi en el año 1978, que en Euskadi primó la abstención a la Constitución española. Pero en este momento en el que se está poniendo sobre la mesa, como digo, la reflexión sobre la conveniencia o necesidad de la reforma de la Constitución española, tenemos que seguir insistiendo, cuando menos, en constatar que en la propia Constitución española hay una disposición adicional, primera, que reconoce los derechos históricos de los territorios históricos del pueblo vasco, y que eso está vinculado también con la disposición derogatoria segunda de las leyes de abolición foral, y que está vinculado también con la disposición adicional única del Estatuto de Autonomía de Gernika, y quizás también con el artículo primero del Estatuto de Autonomía de Gernika. Bien, todo eso nos hace que desde Euskadi tengamos que seguir insistiendo en la defensa de la singularidad de nuestro autogobierno, singularidad de nuestro autogobierno. Y este término de autogobierno también creo que hemos de ponerlo permanentemente en valor, autogobierno. Autogobierno y singularidad de nuestro autogobierno, reconocido en la disposición adicional primera de la Constitución, más que reconocido, respetado y amparado en sus derechos históricos, y también en la disposición adicional única del Estatuto de Gernika. Bien, como consecuencia de esos derechos históricos, y no tanto de los derechos históricos, por lo que ahora diré, estamos ahora mismo envueltos en una polémica con respecto al concierto económico y al cupo. Concierto económico que algunos siguen tildando hoy de manera interesada como privilegio, cuando
reitero también lo que voces más autorizadas que la mía a lo largo de toda la historia han ido insistiendo en que el concierto económico de privilegio nada, en su caso fue un castigo aplicado por Cánovas del Castillo en el año 1878 para las entonces provincias vascas. Pero hemos mantenido desde el año 1878, salvo el periodo franquista, con los territorios de Vizcaya y de Guipúzcoa consideradas como provincias traidoras, hemos mantenido un sistema de concierto económico para los territorios de Araba y el territorio de Navarra, incluso en periodo franquista. Ese modelo es el que, también reconocido, por lo tanto, en la Constitución como derecho histórico y desarrollado también luego, posteriormente, como ley de concierto, se viene aplicando en base a ese ejercicio de bilateralidad, de un pacto con garantías o lo que denominamos bilateralidad efectiva, donde una parte no puede modificar lo acordado sin consenso con la otra parte. Y esto es lo que se trabaja en la Comisión Mixta de Concierto entre la representación de la Administración del Estado y las administraciones vascas. Este sistema de bilateralidad efectiva que afecta al concierto económico y que tiene una herramienta de pago a las cargas generales del Estado mediante el cupo establecido ya en la ley de concierto o como consecuencia de la ley de concierto, es lo que, en orden a lo que entendemos un Estado compuesto, complejo, con diferentes realidades nacionales, como es el Estado español, puede servir de referencia para lo que es la consideración de un Estado, no el café para todos, sino un Estado donde se respeten las singularidades con una bilateralidad efectiva y que podamos, por lo tanto, trasladar la fórmula de concierto económico con comisión mixta de concierto a un concierto político, que es lo que he venido a decir en el discurso, en la intervención inicial. Es la búsqueda de la bilateralidad efectiva en un Estado compuesto, complejo de sentimientos de identidad o realidades nacionales diferentes, en un mundo globalizado donde cada vez es mayor la interdependencia, en un mundo globalizado donde cada vez está más en cuestión no ya el concepto de independencia, sino incluso el concepto de soberanía. Por eso es el planteamiento de soberanías compartidas vinculado a lo que es la bilateralidad efectiva y soberanías compartidas no solamente en el ámbito del Estado, sino también en el ámbito de la Unión Europea. Creo que es posible, en esta reflexión en la que el Estado español se tiene que adentrar necesariamente, a pesar de que en estos momentos parezca que, por mucho que se haya puesto sobre la mesa la conveniencia o necesidad de reforma de la Constitución, el Estado español tiene que adentrarse necesariamente en lo que es la quiebra del modelo del Estado, del llamado café para todos, del modelo de Estado autonómico, para diseñar lo que tenga que ser un modelo de Estado moderno a futuro y que también tenga su consecuencia con lo que es la mayor cercanía a los ciudadanas y ciudadanos del Estado. Vemos, comentabas, Lehendakari, que hay un debate, se ha creado un debate, en cierto modo quizá artificial, en relación al propio modelo de concierto, en cuanto incluso de la cuantía del cupo, y es cierto que hay un debate también sobre la reforma constitucional, pero la reflexión que nos trasladas en ese entorno en el que la reforma constitucional, según las declaraciones de algunos de quienes deben ser los referentes de ese acuerdo posterior, estoy pensando, por ejemplo, en la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que hace bien poco nos recordaba, era muy explícita, casi era un eslogan, la reforma constitucional no se va a hacer para satisfacer a los nacionalistas. Ese punto de partida para encarar el texto constitucional, ¿te preocupa? ¿Crees que realmente puede ser un elemento de distorsión para llegar a esa vía de consensos? ¿O crees que la necesidad imperiosa de que el modelo de Estado, el modelo territorial, funcione de una vez y no esté arrastrando los problemas de 30 años de desarrollo incompleto, se va a imponer? Sí, me preocupa, claro, me preocupa la intencionalidad que algunos representantes políticos o representantes institucionales puedan tener en relación a lo que pueda ser
una hipotética futura reforma de la Constitución española. Pero creo que es evidente la constatación de la quiebra del modelo de Estado llamado Estado de las Autonomías o el modelo de Estado autonómico. Todavía la semana pasada, hoy hace 8 días o pocos días, el presidente del Gobierno español estaba en una entrevista en otro medio de comunicación audiovisual y decía el propio presidente del Gobierno español que habían atendido a Cataluña como una de las 4 o 5 comunidades autónomas del Estado español que estaban quebradas. Lo decía el propio presidente del Gobierno español. Y desde el año 2008, en las conversaciones con los presidentes sucesivos del Gobierno español que yo he conocido, Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy, hemos venido planteando la necesidad de abordar la reflexión sobre el modelo de Estado. El planteamiento de la recentralización, algunos lo pueden estar vinculado a lo que sucede en Cataluña o a lo que ha sido lo que ha sucedido en Cataluña, o la génesis pueda estar en Cataluña. Pero otros pueden estar planteando la recentralización desde las propias autonomías, que son insostenibles, como de hecho ha existido también en los 10 años pasados, que ha habido presidentes de comunidades autónomas del Estado español que han abogado por devolver competencias al poder central, porque el café para todos se les hace insostenible, ingobernable, ingestionable. Entonces estamos quizás viviendo al albur de los acontecimientos recientes, en el fragor de una interpretación de lo que pueda ser un propósito de recentralización como consecuencia de lo sucedido en Cataluña, escondiendo lo que realmente existe, que es la quiebra del modelo de Estado autonómico y, por lo tanto, la necesidad de repensar el modelo de Estado. Si en ese repensamiento del modelo de Estado hay un propósito de recentralización, evidentemente me preocupa, y hay voces que no ahora, al calor de lo de Cataluña, sino en relación al concierto económico, se han manifestado en anteriores elecciones generales o ante anteriores elecciones generales. Pongamos por caso Ciudadanos, una formación política con una suficiente representación en el Congreso de los Diputados y además con una capacidad de condicionar al Gobierno español en minoría, como es el Gobierno del Partido Popular. Y esta es una realidad que nos afecta en lo que es la clave de bóveda de nuestro autogobierno. Y es, por lo tanto, algo que existe. Esa pulsión recentralizadora, por una razón o por otra razón, existe. La cuestión será en que si quienes tienen responsabilidad en el ámbito del Gobierno español o aspiraciones a Gobierno español en el futuro, como las han tenido en el pasado, caso del Partido Socialista Obrero Español, son conscientes de la necesidad de modernización del Estado español, atendiendo a lo que son las singularidades. Esta preocupación se manifiesta también por parte, en este momento, de voces del Partido Socialista de Cataluña o del Partido Socialista Obrero Español. Ya no es solamente que se ponga en cuestión el propósito de una bilateralidad efectiva en base a una comisión mixta de concierto político que podamos abogar desde Euskadi, algunos, sino que se pone en cuestión también incluso la federalización del Estado español o el federalismo del Estado español, por el que abogan también determinadas voces. Bueno, pues todo esto nos va a llevar necesariamente a que sobre esto tengamos que reflexionar. Y creo que estará en el ejercicio de responsabilidad de todos, pero fundamentalmente también de la capacidad de persuasión que tengamos desde lo que es nuestra historia, nuestros derechos históricos, nuestra defensa del autogobierno singular, el que quienes tengan una implantación a nivel de Estado español en su conjunto puedan entender la conveniencia de articular un Estado moderno que no es el del año 1978. Comentaba Lehendakari, al hilo de lo que aludía sobre esa denuncia o tendencia o propuesta de recentralización de competencias. De hecho, en el pasado reciente hemos visto que se han generado conflictos en ámbitos competenciales que quizás estaban asumidos que no podían generar conflicto, como puede ser la educación o la sanidad, muy sensibles además para el conjunto de la sociedad. Eso es un periodo que deberíamos dar por amortizado. Estamos en un escenario completamente diferente. Hay riesgo, percibes la posibilidad de un posible choque de competencias adicional del que hemos visto hasta ahora en esa tensión entre la demanda de bilateralidades de Euskadi y la asunción de nuevas competencias, algunas aún no desarrolladas en el propio estatuto.
y sin embargo la tendencia que creo que se ha asentado en el discurso, un discurso nacional español, en cierto modo, de recuperar potencialidades para el centro, para el Estado. Bueno, quizás lo que estamos viviendo es con más énfasis lo que siempre ha estado latente en determinadas representaciones en el Estado español de una recentralización. Por eso es por lo que yo insisto y creo que nosotros y nosotras aquí en Euskadi debemos ser conscientes de la importancia y del valor que tiene que tener la palabra pacto, la palabra acuerdo. Creo que vivimos en una sociedad en la que se interpreta hasta peyorativamente cuando hablamos de acuerdo o hablamos de pacto. Y se interpreta hasta peyorativamente porque no sé si se vive con un cierto complejo determinados estigmas o determinadas leyendas que se hacen del periodo de la transición en el Estado español a la democracia, del periodo del año 1977 o 1978. Pero es nuestra realidad histórica de los vascos y vascas, es nuestra realidad histórica y que nos ha hecho además singulares en el conjunto no solamente del Estado español, sino también en el concierto político e institucional a nivel internacional. Desde este prisma y con la preocupación de ese sentimiento de recentralización necesario que está latente a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, porque incluso en el conjunto del Estado español, en el periodo de la transición, hay quien piensa que se fue demasiado lejos con un estatuto de autonomía, como el de Guernica, o con un estatuto de autonomía como el de Cataluña. Bueno, sin embargo, lo que tenemos es que intentar pedagogizar, enseñar, inculcar lo que es nuestra propia singularidad, lo que es nuestra propia identidad. ¿Es posible hoy en día en el Estado español hablar sin tapujos de la pluriculturalidad, del pluriculturalismo, de la plurireligiosidad, del plurireligiosidad? Y sin embargo, se hace difícil hablar del plurinacionalismo. ¿Por qué? Si esta es una realidad. Entonces, planteemos las cosas en el conjunto del Estado español también con vocación siempre positiva, siempre constructiva, siempre mirando también a lo que es el encaje en la Unión Europea desde esa conjunción de diferentes sentimientos de identidad, de realidades nacionales, frente a lo que puedan ser espíritus centralizadores. Y el ejemplo lo tenemos en Europa. Lo tenemos que poner ante los ojos de los poderes del Estado español, la propia Unión Europea. La Unión Europea está conformada por estados que no son homogéneos. ¿O alguien piensa que los estados miembros de la Nación Europea o de la Unión Europea son estados homogéneos entre sí? Si la realidad es absolutamente diversa. Miremos al Reino Unido, miremos a Alemania, miremos a Suiza, miremos a Bélgica. Planteemos esta realidad de manera absolutamente constructiva también ante los partidos que tengan implantación en el Estado o ante los poderes del Estado español. Y yo creo que si entre nosotros, entre los vascos y vascas, somos capaces de primero estar orgullosos de lo que somos por razón de nuestra propia historia. Segundo, si estando orgullosos de lo que somos por razón de nuestra historia, somos capaces de aunar nuestros esfuerzos en la defensa de nuestro autogobierno reconocido y además planteamos con una voluntad cooperativa, constructiva, colaborativa y mirando a lo que es la construcción de la Unión Europea próxima, creo que seremos capaces también de que en el Estado español esta idea cuaje. El primer punto de ese recorrido lo tenemos en marcha, en cierta medida, ¿no? Tenemos una ponencia sobre autogobierno que está funcionando en estos momentos, que bueno, que a algunos le reprochan ciertos retrasos, otros les parece que hacía falta analizar en profundidad muchas cosas de las que se han analizado. ¿Tiene confianza el Endacari en que tengamos un consenso suficiente en esta legislatura, en esa ponencia? ¿Es
y es quizá una segunda pregunta, ¿es trasladable la experiencia que hemos tenido en el ámbito presupuestario para generar consensos transversales que también puedan alcanzar la reflexión compartida en materia de autogobierno? El desarrollo de la ponencia de autogobierno, del grupo de trabajo en el que participan todos los grupos parlamentarios, corresponde al propio Parlamento Vasco. Y yo creo que también en este sentido es algo a considerar que todos los grupos parlamentarios, ya en la anterior legislatura como también en esta legislatura, participan de esa ponencia de autogobierno para analizar lo que ha sido el desarrollo de nuestro autogobierno, lo que está siendo el desarrollo de nuestro autogobierno y poner las bases y principios de lo que pueda ser el autogobierno futuro y que eso tenga también una consecuencia en un texto articulado. Todos los grupos parlamentarios están llamados a analizar este desarrollo del autogobierno hasta ahora y creo que es altamente positivo que todos sigan participando en la ponencia de autogobierno. ¿Retraso o no retraso? Estamos ya en fechas en las que los grupos parlamentarios tienen que, tras todas las comparecencias que han existido en la ponencia de autogobierno, poner negro sobre blanco también lo que identifican de común o no común en las posiciones de los otros grupos parlamentarios y reflejar eso en unas bases y principios de lo que pueda ser el autogobierno futuro. Siempre hemos abogado o siempre he abogado por un consenso lo más amplio posible y siempre lo he abogado porque creo que no hay mayor fortaleza ante lo que pueda ser el Estado español que en Euskadi consigamos un acuerdo lo más amplio posible y que ese acuerdo pueda ser refrendado por la sociedad vasca y trasladado como fórmula de pacto a las instituciones del Estado español. Es posible. Y yo abogo porque en esta legislatura sentemos las bases y principios y podamos también proceder al debate de un texto articulado de lo que pueda ser un estatuto de autonomía, un nuevo estatus jurídico también que mire a lo que es la sociedad del siglo XXI. Lehendakari, el concepto de bilateralidad es muy suyo, si me permite que le diga. Es una referencia que en el perfil del debate político público inevitablemente está asociado a su figura. Y sin embargo, bueno, pues quizá venimos de una actualidad en la que en los últimos meses, últimos años incluso, ha cobrado un cierto valor el concepto de unilateralidad por la experiencia catalana. Curiosamente, en este momento parece que nadie quiere apadrinar en Cataluña el concepto de unilateralidad. Se está revisando, se está haciendo una cierta revisión crítica del propio procedimiento y sin embargo en Euskadi hay quien agita la unilateralidad todavía como argumento de movilización social, de actividad política, incluso con la expectativa de un cierto rendimiento. ¿Le preocupa que esto genere dificultades a los encuentros necesarios en el ámbito de esa ponencia o en el ámbito del debate político para afrontar con garantías de suficiencia en cuanto a representatividad política el desarrollo del autogobierno del país? No, no me preocupa. Y no me preocupa porque primero estaremos en un ejercicio político absolutamente democrático en el que veremos a ver las posibilidades de acuerdo o disensos que se puedan dar. Pero segundo, no me preocupa porque quien dice abogar públicamente por la unilateralidad, en privado aboga por la bilateralidad y sabe que no hay otro camino posible que el de la bilateralidad. Y esto es lo que tendremos que trabajar también, o los grupos parlamentarios tendrán que trabajar en la ponencia de autogobierno. Una cosa es lo que algunos dicen públicamente y otra cosa es lo que esos algunos dicen en privado. Algunos creo que tenemos a gala el que decimos lo mismo en privado que en público. Por lo menos ese es el ejercicio de responsabilidad ante la ciudadanía que algunos deberíamos acometer siempre, permanentemente. Algunos estamos acostumbrados a ese ejercicio de responsabilidad, otros no. Siguiendo el hilo de la situación de Cataluña, parece ser que el Tribunal Supremo ha decidido esta misma mañana mantener en prisión al vicepresidente cesado, señor Junqueras, al señor Forn, a los presidentes de ANC y Òmnium, y el resto les da una opción de libertad bajo fianza. Esto en un día en el que empieza la campaña electoral en Cataluña. Usted ha tenido un compromiso personal en tratar de desatascar la situación a la que se ha llegado en Cataluña. Este escenario electoral, evidentemente, no es el ideal. ¿Puede ser el factor que permita desatascarlo a futuro? ¿O cómo se podría haber evitado tener que llegar a este escenario en estos momentos?
hablar sobre lo pasado ya es harto costoso para mí, porque preferiría no hablar del pasado, por muchas razones. Evidentemente no se llegaría a esta situación si los días 6 y 7 de septiembre, en los plenos del Parlamento de Cataluña, se hubieran gestionado de otra manera. Y hablo del 6 y 7 de septiembre. Y que posteriormente se hubiera gestionado también todo el transcurrir del tiempo de aquellos días hasta el día 27 de octubre de otra manera. Evidentemente no se habría llegado a esta situación si desde el pecado original que considero que tiene el Partido Popular por el proceso de recogida de firmas contra el Estatut aprobado por una mayoría de la sociedad catalana no hubiera derivado al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional no hubiera dictado la sentencia que dictó en el año 2010. Todo esto tiene un recorrido, por lo tanto, de muchos años atrás y que nos hace pensar que esta campaña electoral va a ser una campaña pues, muy condicionada por todas estas circunstancias, que quizás pues, tampoco habría sido así esta campaña electoral, a pesar de lo que puedan ser los procesos judiciales que están en estos momentos gestionándose como se están gestionando, si el día 26 de octubre se hubiera disuelto el Parlamento de Cataluña y se hubieran convocado las elecciones no para el 21 de diciembre, sino para el 20 de diciembre, como en principio podría haberse hecho. Bueno, son consecuencias que estamos viviendo. Desgraciadamente, los procesos judiciales pues no vienen más que a reforzar esta interpretación de que lo peor en el ámbito de la política es la judicialización de la política. Y lo peor con lo que podemos trabajar es si entendemos que la política tiene que ser una vía para ofrecer solución a los problemas de la ciudadanía y no generar problemas a la ciudadanía, pues lo peor que podemos hacer es la permanente judicialización de la vida política, incluso transgrediendo lo que es ese concepto de diálogo y de voluntad de acuerdo de buena fe que se pueda plantear por parte de quienes piensen de manera diferente. En un momento de este proceso hubo quien temió que hubiese un riesgo de contagio en relación a Euskadi en cuanto al procedimiento, las demandas. Creo que eso está superado en este momento. En el debate, por lo menos político, da esa impresión. Pero de cara a futuro, ¿ve posibilidades de que las realidades políticas y sociales específicas de Cataluña y de Euskadi sean capaces de generar una vía de cooperación, quizá como hubo en el pasado, quizá con mayor intensidad incluso, de manera que se busque y se obtenga conjuntamente el reconocimiento de esas realidades en el marco político del Estado? Esto es lo que he venido planteando desde hace 10 años a esta parte, insistiendo en lo que también en la exposición inicial he dicho. Existe una declaración llamada de Barcelona, posteriormente declaración de Santiago y posteriormente declaración de Bilbao, suscrita en el año 1998 y posteriores entre el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unió y también en aquel momento el Bloque Nacionalista Galego, con las circunstancias que luego derivaron en la evolución del propio Bloque Nacionalista Galego. Sobre lo que es esa declaración de 1998 se ha venido planteando, y hablo ahora en nombre del Partido Nacionalista Vasco, también en la medida en que me cupieron responsabilidades en el mismo hasta el año 2012, se han venido planteando a los partidos catalanes, fundamentalmente a Convergencia y Unió, anteriormente a lo que hoy en día es el PDeCAT, como derivada también de Convergencia Democrática de Cataluña, la necesidad de un trabajo conjunto en el Estado español. No ha sido posible así, por mucho que se hayan hecho planteamientos de trabajos o de iniciativas en algunos momentos en las Cortes Generales del Estado. He dicho antes también que, arrancando desde la Declaración de Barcelona del año 1998, yo insisto en que la salida al laberinto de articulación territorial pasa por el horizonte confederal y también en la Unión Europea, y lo creo sinceramente. Y esto es lo que he planteado también al presidente Puigdemont o al presidente Mas cuando he tenido ocasión de hablar con ellos, desde la interpretación de la interdependencia, desde lo que es la interpretación de los estados modernos, desde lo que es la interpretación de la necesidad de la mirada a Europa, desde lo que es la interpretación de los riesgos de una vía unilateral a lo que es la necesidad de una vía bilateral, también en ese horizonte confederal, es lo que he venido planteando.
No hemos visto posibilidad de trabajo conjunto hasta la fecha, pero creo que, por lo que estoy leyendo, por lo que estoy escuchando en estos días de pre-campaña electoral, todavía hasta el día de hoy, de cara a las elecciones catalanas el 21 de diciembre, quizás a partir del 21 de diciembre podamos trabajar en este sentido. Comentabas, Lehendakari, el papel de Euskadi como nación en Europa. Comentabas también la situación que has trasladado a las instituciones europeas, tu reflexión en este sentido. Ayer mismo hubo unas elecciones en Córcega en el que el nacionalismo corso salió reforzado con más del 50% del voto, unas regionales. Y sin embargo da la sensación de que en Europa, o por lo menos en las instituciones, en los grandes discursos institucionales, el papel de las naciones sin Estado se está percibiendo casi como una amenaza más que como una virtud. Personalmente no acabo de entenderlo, pero es así, ¿eh? Esta Europa de los Estados parece que tiene una cierta preocupación porque el efecto de las naciones europeas sea más disgregador que impulso a la propia Unión Europea. En ese entorno, ¿ves mayor dificultad para encontrar socios para asentar ese planteamiento en el ámbito europeo? ¿O la experiencia en Europa con las corrientes políticas de pensamiento que hay en estos momentos es proclive a reflexionar sobre el ámbito de la confederalidad, de la federalidad y de la participación intensa de las naciones sin Estado en estos momentos? Europa yo creo que está en una necesidad de repensar su propio proceso de construcción. Estamos en este año y el año que viene, en los años en los que tanto el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como también desde la presidencia del Comité de Regiones se ha planteado la necesidad de una reflexión sobre el futuro de la construcción europea e institucional. Y todo esto partiendo de una consideración, además de lo que puedan ser las razones de geoestrategia, geopolítica, geoeconómica, que se hayan venido produciendo desde la incorporación hasta sumar 28 Estados miembros de la Unión Europea, ante el reto que tiene la propia Unión Europea del Brexit, ante las circunstancias también de la globalización, de la economía que puedan estar afectando, todo esto puede estar incidiendo, sí, en ese sentimiento de lejanía de las instituciones europeas para los ciudadanos y ciudadanas europeos en cada uno de los Estados miembros. Aquí en Euskadi, en el conjunto del Estado español, lo vemos, elecciones al Parlamento Europeo tras elecciones al Parlamento Europeo. Todo esto provoca una reflexión de la necesidad de un planteamiento nuevo. Bien, en ese planteamiento nuevo nosotros hemos comprometido que al libro blanco de la Unión Europea haremos nuestra aportación de nuestra visión de Europa, de lo que tiene que ser una visión de una Europa construida de abajo a arriba, como el propio Tratado de Lisboa reconoce desde el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad, que no lo está cumpliendo, pero ya el propio Tratado de Lisboa lo reconoce. Y antes he hecho mención en la exposición inicial, Federación de Naciones. Federación de Naciones entroncando con lo que era la idea primigenia también de el Lehendakari José Antonio Aguirre, Francisco Javier de Landaburu, también incluso del principio de naciones o el principio de nacionalidades, desde el año 1916 con los congresos de Lausana, etcétera, desde el respeto a las identidades que dentro de los estados también existen, identidades, realidades nacionales que existen. He hecho referencia también a lo que es que Europa no es una Unión Europea basada en estados homogéneos. Si miramos Alemania y miramos Baviera dentro de Alemania, estaremos analizando un estado dentro de un estado. Si miramos la Confederación Suiza, estaremos analizando la bilateralidad y lo que es la capacidad de consulta a la ciudadanía, el ejercicio de la democracia directa, también en Suiza. Si miramos a la Unión Europea, al Reino Unido, perdón, estaremos hablando también de lo que es llevar al ámbito de lo político, lo que otros insisten en llevarlo desde la vía legal, y llevar al ámbito político la negociación política. Si miramos a Flandes, por ejemplo, estaremos hablando de una Bélgica con un federalismo asimétrico, con una Flandes con capacidad de tratados internacionales, con una proyección internacional exterior, por lo tanto, que no tenemos en Euskadi. No es Europa una Europa basada en estados homogéneos. Y esto es lo que tenemos que intentar trabajar desde quienes nos decimos naciones sin Estado, un concepto también que, según dónde hablemos, varía
Unos hablamos de naciones sin Estado, otros hablan con regiones con capacidad legislativa singular. Por lo tanto, tenemos que también identificar, cuando hablamos de otras realidades, nosotros hablamos de naciones sin Estado, lo que otros hablan de regiones con capacidad legislativa singular. Y, sin embargo, si utilizamos el término región, aquí en Euskadi quizás algunos lo entiendan también como peyorativo. Tenemos que ser conscientes de que la realidad es absolutamente plural, diversa, diferente, y quizás nos falta una terminología común para hablar de lo mismo. Bueno, ya el año 2016 yo planteé, previamente lo había planteado a Alex Salmond, ministro principal de Escocia, cuando era ministro principal de Escocia, la necesidad de esa idea de federación de naciones. Lo planteé a su sucesora, Nicola Sturgeon, también. Y este es el planteamiento en el que yo insistiré, porque creo que evidentemente hay hoy en la Unión Europea razones para que también las naciones sin Estado tengamos un encaje. Yo no sé si la fórmula pasa porque la Comisión Europea, basada en el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, bueno, represente a lo que son los Estados-nación, y si el Comité de Regiones ha de conformarse de otra manera, de tal manera que puedan ser dos cámaras, lo que aquí abogamos por un Estado también en el que el Senado sea una Cámara de representación territorial, pues que en la Unión Europea también pueda haber una estructura institucional en la que las naciones sin Estado, las regiones con capacidad legislativa singular, puedan tener también su encaje. Bueno, esto es por lo que tenemos que trabajar y yo creo que ese es el reto, mirar a la Unión Europea, intentar identificar también socios que respondan a esas realidades propias, diferenciadas dentro de cada uno de los Estados-nación, miembros de la Unión Europea, e intentar trabajar conjuntamente. No quiero terminar, Lehendakari, sin hacer alusión a algo que planteabas como uno de los tres ejes, ¿no? El ámbito de la convivencia y el ámbito de la convivencia tras la violencia de ETA. Hace 6 años, terminó la lacra de la violencia en este país. Hace 3 años prácticamente estábamos aplaudiendo por lo rápido que se estaba transformando el clima político y ahora, 6 años después, quizá tenemos la sensación de que todo podría ir un poco más rápido. No sé si esa sensación es compartida, si deberíamos ser pacientes o debemos empezar a ser más exigentes en ese sentido. Pues las dos cosas, pacientes sí, pero exigentes al mismo tiempo. ¿Todo debería ir más rápido después de 6 años? Sí, todo debería ir más rápido. Todo debería ir más rápido, empezando por ETA, que de manera unilateral, incondicional, pudiera anunciar definitivamente su desaparición, disolución, desmovilización, lo que quiera hacer, pero que tengamos la garantía de que no hay vuelta atrás, tampoco como riesgo a futuro, y partiendo de una cuestión ética, que creo que es fundamental. El reconocimiento del daño injusto causado. Reconocimiento del daño injusto causado. Hablamos de la desaparición de ETA, hablamos de la desmovilización de ETA, hablamos de la disolución de ETA como algo que necesariamente tiene que suceder. Yo no sé si sucederá la desaparición de ETA, no sé si se reconvertirá en alguna fórmula dentro del conjunto de la izquierda abertzale, pero no hablamos de lo que ha sido el sufrimiento padecido en Euskadi durante más de 40 años y no hablamos de la exigencia, del planteamiento ético, del reconocimiento del daño injusto causado. Y esto es algo que no podemos olvidar en orden a lo que es un ámbito como es el de la convivencia, uno de los 3 ejes de actuación que nosotros abogamos por ser una de las características de nuestra sociedad, la convivencia plural, también en nuestro propio seno interno. Podríamos seguir también con un planteamiento de cara al Gobierno español, en orden a lo que es la política penitenciaria y su aplicación, incluso cumpliendo la legislación vigente de una manera diferenciada, si se cayera en la consideración de que todo tiene que estar dirigido a fortalecer la normalización en la convivencia social y que la aplicación de una política penitenciaria, incluso cumpliendo la legislación vigente, pero hecha de una manera diferente, pudiera ayudar también a terminar con el alejamiento. Y estoy hablando de alejamiento. Todavía el viernes yo en la sesión de control al Gobierno vasco, en el Parlamento vasco, hablaba de diferencia entre dispersión y alejamiento,
Y al día siguiente en los medios de comunicación sigo viendo cómo todo se engloba en lo que es dispersión. Y una cosa es dispersión y otra cosa es alejamiento. Y lo que estamos hablando es también por lo que es terminar con el alejamiento, porque además de lo que supone para las personas privadas de libertad y su dificultad en lo que puedan ser los procesos de reinserción, supone un castigo para las familias, para los allegados. Y todo esto va encauzado a lo que ha de ser un objetivo, es la normalización en la convivencia de la sociedad vasca, en eso que nosotros denominamos final ordenado de la violencia, de una vez para siempre. Tanto ETA como Gobierno español, como agentes políticos, sociales, creo que tenemos que ser conscientes de que sí es necesaria la paciencia, pero que hay grados de responsabilidad y ante esos grados de responsabilidad tenemos que ser exigentes y tenemos que ser insistentes. Lehendakari, no quiero retenerte más, sé que tienes una agenda complicada durante el día de hoy. Agradecerte la presencia en esta jornada. Para nosotros ha sido muy importante contar contigo y contar con todos ustedes. Y me quedo con esa reflexión, ¿no? La reflexión de en Euskadi hay posibilidades de una vía vasca en todos los sentidos, que se basa en el pacto y en la democracia y en el diálogo. Tu éxito será nuestra fortuna. Mila esker, lehendakari. Eskerrik asko.